Barba Blanca. Historias blancas de misterio. Policías del más allá. Gregorio había sido un policía ejemplar en la década de los 70, en el DF en México. Tristemente, en 1980, en un operativo para detener la delincuencia de una peligrosa pandilla, se vio en la situación de tenerse que enfrentar solo contra ellos, pues los refuerzos que pidió no llegaban, y en un momento dado, intentando dialogar con los jóvenes, reconoció a uno de ellos, de su propio barrio, que lo había visto desde niño. Así que por un segundo dudó y bajó su arma. Fue entonces cuando por la espalda otro de los maleantes le propinó una puñalada cerca al cuello, que fue suficiente para derribarlo al suelo. Los jóvenes asustados huyeron del lugar y aunque instantes después llegaron refuerzos esperados, Gregorio perdió la vida cuando era conducido en una ambulancia al hospital. Ricardo, en la década de los 80, había seguido con toda pasión la profesión de su padre, Gregorio, y también era un policía ejemplar. Además, para ese entonces, toda la estación recordaba a Gregorio, quien ya era considerado una leyenda. Los dos, además, eran muy parecidos físicamente, al fin y al cabo, padre e hijo, con un bigote grueso prominente que los hacía de muy fácil recordación. Ricardo sabía que su padre había perdido la vida sirviendo a la sociedad y en un desafortunado momento de duda que él se prometió no tener jamás en sus operativos. Una tarde de agosto debió cubrir con sus compañeros un posible robo en un apartamento de una zona comercial de la ciudad. Al llegar al lugar y entrar con todo el protocolo posible, vieron cómo un sujeto intentaba huir de la escena, así que Ricardo no dudó en salir tras de él para capturarlo, y su compañero se quedó en el apartamento dando primeros auxilios y pidiendo ayuda médica para una mujer herida. Mientras tanto, Ricardo corría con velocidad y fuerza, reduciendo cada vez más la distancia entre el forajido y él. Un fuerte golpe en la espalda sintió de un momento a otro, que le hizo perder el equilibrio y caer aparatosamente al asfalto de la calle. Su instinto y entrenamiento como policía lo llevaron a sacar en menos de 2 segundos su arma y apuntar al frente, aunque aún estuviese confundido por lo ocurrido. Al hacerlo, el hombre que lo había golpeado en su espalda levantó las manos sorprendido y nervioso. La sorpresa se extendió también a Ricardo, pues quien tenía las manos arriba era su ahijado, el hijo de uno de sus mejores amigos de infancia. Cuando Ricardo iba a preguntarle al joven el por qué lo había agredido, solo alcanzó a escuchar una detonación y sintió su pecho explotar. El maleante que escapaba había tenido tiempo suficiente para devolverse y con el arma que tenía había disparado por la espalda a Ricardo, saliendo la bala por el pecho. Él solo sintió que el mundo se detuvo y vio una maravillosa e inmensa luz que lo iluminó todo y que se lo llevó a él en la experiencia más gratificante que había tenido. México DF, 2012. Pese a la oposición de toda la familia, Gustavo se había dedicado a la profesión de policía. Para él, el mejor legado que su abuelo Gregorio y su padre Ricardo le habían dejado. Gustavo era un joven audaz, valiente, pero para muchos muy arriesgado, y dentro de la estación sus compañeros veían con tensión y temor cómo la historia de los ya legendarios abuelo y padre podría repetirse de nuevo. Su padre, Ricardo,
había sido conocido con el alias del Bigotón, pues siempre en sus radiocomunicaciones para reportarse era el nombre que se había colocado. Una noche de descanso, Gustavo salía de una sala de cine, después de ver una buena película con sus amigos. Se despidió de ellos y fue caminando a casa, pues finalmente no era lejos. A unas pocas cuadras, en un callejón oscuro, escuchó el llanto susurrante, casi imperceptible, de una mujer. Con mucha cautela se acercó, pues al no tener iluminación el lugar, se veían con dificultad unas sombras. Cuando, con sigilo, logró acercarse más, pudo identificar cómo dos hombres sujetaban a una mujer, a quien trataban de violar. En milésimas de segundos, Gustavo pensó muchas cosas. Por un lado, no tenía tiempo suficiente para pedir refuerzos, pues además sería descubierto por los maleantes, y ese factor sorpresa que aún tenía, simplemente lo perdería. Pensó entonces que tenía su arma, y pese a que ellos eran dos, podía amenazarlos de tal manera que ellos soltaran a la indefensa mujer. Fue entonces cuando el silencio fue interrumpido por su poderosa voz, con lo que los sujetos soltaron a la mujer y levantaron sus manos. En ese momento, Gustavo sintió un fuerte quemón en su pierna derecha. La sensación fue tan dolorosa que fue inevitable que soltara el arma y cayera al suelo. Ahí, en el frío piso de la calle, pudo ver cómo de su pierna derecha emanaba profusa y abundantemente sangre, su propia sangre. Alcanzó a entender que el proyectil que le habían disparado había lastimado su arteria y que esto era el final. Recordó por segundos a su abuelo y a su padre. Fue cuando, yaciendo en el suelo, vio como un tercero que no había visto en la escena se acercó y dijo a los otros dos malhechores que se fueran, pues sin duda pronto llegaría la policía. Eso sí, que se encargaría de inmediato del superhéroe que estaba en el piso. Fue así como Gustavo vio cómo se acercó a él con un arma para dispararle de nuevo y definitivamente acabar con su vida. En esos pocos instantes que le quedaban, decidió simplemente cerrar sus ojos y, cuando aún sus párpados no habían terminado de oscurecerle el mundo, alcanzó a ver cómo una fuerte luz iluminaba a su alrededor. El sujeto que le dispararía tenía los ojos abiertos de forma extrema. Reflejaba sorpresa, asombro y miedo. De hecho, el forajido disparó múltiples veces, no hacia Gustavo, sino como al frente. Lo hizo tantas veces como el arma tenía municiones, y salió corriendo con los otros dos sujetos del lugar de los hechos. Gustavo, por su posición en el suelo, no pudo ver las cosas con claridad. Solo veía luz por todas partes, hasta que sus párpados se cerraron y llegó la oscuridad. Las formas borrosas empezaron a tener sentido e identificación. Al poder ver lo que le rodeaba, Gustavo vio a su compañero habitual de trabajo y a su jefe. Aún confundido, le comentaron que lograron llegar al callejón con una ambulancia y que incluso habían capturado a 2 de los 3 delincuentes. Sin embargo, Gustavo, al pasar los minutos, recordando la escena vivida, preguntó con mucha inquietud cómo se habían enterado para llegar al lugar si él no se había comunicado y el lugar estaba solo. Fue cuando el compañero y su jefe se miraron entre ellos con incertidumbre y su jefe le comentó que en la noche los equipos de radiocomunicación de toda la estación de repente habían recibido un mensaje que, pese a la interferencia y estática, escucharon una voz que reportaba lo que estaba ocurriendo, dando la dirección del lugar exacto. Pero lo más sorprendente es que muchos de los que en ese momento tenían encendidos sus equipos y en la propia estación dijeron sin dudar que era la voz de Ricardo, pero que además de eso se había identificado como el Bigotón.
nombre que por respeto, después de su fallecimiento, nadie había tomado. Por otro lado, y además, al tomar los testimonios de los capturados, estos habían dado una descripción de cómo sorpresivamente al lugar de los hechos habían aparecido de la nada, o mejor, de una brillante luz, los dos sujetos muy altos, parecidos entre ellos, ambos de prominente bigote, y que, pese a los disparos que se habían hecho en contra de ellos, no había pasado nada. Así que, aterrados, sorprendidos y sobre todo arrepentidos, habían intentado escapar hasta que fueron capturados. Hoy en día, Gustavo es un policía activo en el DF en México, y aunque le han ofrecido otros cargos administrativos, él no renuncia a seguir trabajando en la calle, tratando de aportar a la comunidad, sin olvidar además y llenándose de una energía extraordinaria por ese maravilloso apoyo que recibió de su abuelo y su padre. Barba Blanca, historias blancas de misterio.